En el continuo drama de la evolución, las especies vienen y se van, viven, compiten y mueren. La extinción es la desaparición de una especie. Podríamos decir que una especie tiene una fecha de nacimiento, vive durante un tiempo y se extingue y desaparece. Entre un 95 y un 99% de las especies que han existido en el planeta se han extinguido. Por término medio, una especie se extingue después de unos 4 millones de años de existencia. Puede tardar menos tiempo o puede durar mucho más. Pero todo forma parte del proceso normal de la extinción, que siempre está ahí, siempre está sucediendo. Las condiciones cambian, aparece un nuevo depredador, quizá cambia el clima, quizá aparece de repente una cordillera, hay cambios geológicos y como consecuencia una especie determinada no puede seguir viviendo y se extingue. La extinción de especies que no pueden adaptarse o competir abre oportunidades a nuevas especies, a nuevas formas de vida, en un ciclo constante. De modo que la evolución y la extinción se equilibran. Pero, ¿qué ocurre cuando una catástrofe a escala planetaria aniquila a un gran número de especies en una gran extinción masiva? El juego de la evolución cambia sus reglas un poco cuando se produce uno de estos casos de extinción masiva. De repente es como un nuevo comienzo. Y fue uno de esos nuevos comienzos lo que hizo posible nuestra existencia después de una extinción masiva hace 65 millones de años. Ahora puede que seamos nosotros los causantes de la siguiente, pero quizá esta vez no tengamos tanta suerte al enfrentarnos a la prueba más dura de la evolución. Evolución. Extinción. 5 veces en los últimos 500 millones de años, una extinción masiva ha acabado con la mayoría de las especies vivas del planeta. La Tierra misma nos cuenta esta asombrosa historia con sus registros geológico y fósil que se extienden a lo largo del tiempo. Hoy en día, los rebaños de ovejas recorren las tierras altas del desierto de Karoo, en Sudáfrica. Pero hace 200 millones de años, el Karoo era el hogar de animales que apenas podemos imaginar. Era su mundo, y de repente desaparecieron. El geólogo Peter Ward está aquí para estudiar los secretos de la mayor extinción masiva de la historia, la que exterminó a aquellos animales. Y es un desafío que a cualquiera le parecería imposible. A finales de 1999 pasé 3 semanas acampando junto a una vieja granja abandonada. Recorrí los alrededores y detrás de aquella granja encontré un viejo cementerio familiar. En una de las tumbas estaba enterrado un matrimonio. A su derecha descansaban sus 2 hijos. Las lápidas estaban fechadas, creo recordar, entre 1892 y 1897. La madre había sido la primera en morir, y el hijo más joven había muerto en 1897, a los 42 años. Todos ellos habían fallecido en un periodo de 5 años. Aquí tuvo lugar una tragedia, y no sabemos nada de lo que sucedió. En el epitafio dice, ¿qué quiere decir? Tomad mis cenizas y esparcidlas sobre la tierra. Así que hace 100 años esta familia desaparece de la faz de la Tierra y no tenemos la menor idea de qué los mató. Así es. ¿Y cómo voy a poder averiguar lo que mató a los animales que vivieron en esas montañas y cuyos fósiles tienen 250 millones de años? Hace 250 millones de años terminó el período geológico conocido como Pérmico.
Y fueron las rocas del Pérmico las que dieron a Peter Ward las primeras pistas. En este tipo de estratos a menudo hay fósiles. Aquí en el Karoo se suelen encontrar muchos fósiles. Los hay de dos tipos. Por una parte hay esqueletos y por otra hay restos de actividad animal. Algunos animales excavan madrigueras, hacen pequeños túneles en los estratos. Probablemente hubo uno ahí detrás. Esto puede ser un hueso o una madriguera. Aquí hay un resto de un animal excavador de algún tipo que vivió y excavó en estos estratos. Eso nos indica que aquí no solo había grandes animales vertebrados, sino una gran diversidad de animales más pequeños. A veces se morían solos, a veces los cazaban los depredadores. Sus esqueletos cayeron en estos sedimentos y son los fósiles que encontramos. El Museo Sudafricano de Ciudad del Cabo alberga fósiles de docenas de especies procedentes de ese mundo perdido del Pérmico. Iba por un camino en el campo y allí, en mitad del camino, vi un pequeño fragmento de hueso que sobresalía de la pizarra. Cogí la piqueta y empecé a limpiarlo de tierra y me encontré con esto, la parte posterior del cráneo. Seguí bajando hacia el morro y cuando encontré el colmillo, este bonito colmillo facetado, supe que tenía un cráneo completo. Entonces empecé con la larga tarea de desenterrar la parte posterior del cráneo, limpiando vértebra tras vértebra, en esta dirección, donde empezaban a verse las costillas. Y 3 horas después supe que era un esqueleto de listrosaurio completo y articulado. Los listrosaurios eran los herbívoros más comunes del Pérmico. Los gorgonópsidos, feroces depredadores de hasta 3 metros de largo, dominaban las llanuras. Pero el período pérmico termina repentinamente. El registro geológico muestra un cambio catastrófico en el umbral del siguiente período geológico, el Triásico. Los geólogos podemos trepar a través del tiempo. Ahora voy a subir unos 15 metros por esta pendiente, y eso significa que habré recorrido entre 2000 y 5000 años. Este es el último estrato del Pérmico. Solo con subir este escalón ya estoy en el Triásico. Ahora estoy sentado en el lecho más bajo del Triásico. No encontramos fósiles. Todos los animales del Pérmico que vimos ahí abajo han desaparecido por completo. Sabemos que unos pocos sobrevivieron, porque volvemos a encontrar un par de especies más arriba, pero en estos niveles no encontramos nada. Y no solo no hay fósiles, tampoco hay madrigueras, ni túneles, ni restos de actividad animal alguna. Lo único que vemos son capas de roca que se formaron en la ausencia de vida animal. Tan catastrófica fue esta extinción masiva que ni siquiera los animales más pequeños sobrevivieron. Se extinguieron los poderosos y los débiles. Este lugar está muerto. ¿Qué pudo provocar tal destrucción? ¿Qué pudo convertir el día en una noche aparentemente interminable? Pudo ser la colisión de un cometa, como sugieren hallazgos recientes, o una combinación de diferentes factores. Descendió el nivel del mar. Se produjo un fuerte ascenso de las temperaturas a escala global. Hubo erupciones volcánicas que depositaron 1 millón de kilómetros cúbicos de lava. La atmósfera cambió al aumentar el nivel de dióxido de carbono. Se destruyeron ecosistemas en todo el mundo. Y se produjo la extinción masiva, el resultado más dramático posible del proceso evolutivo. La extinción del Pérmico fue una época en la que, si estuviéramos jugando a la ruleta rusa, sería como si tuviéramos una pistola con 10 recámaras y cargáramos 9 balas. Hiciéramos girar el tambor y disparásemos. Tendríamos una posibilidad de entre 10 de sobrevivir. En una extinción masiva, cuando muere una especie no muere sola. La desaparición de una especie contribuye a la caída de otras. Podemos compararlo con un castillo de naipes. Cada especie sustenta a otras en cierto sentido.
Porque el animal que comes es la carta sobre la que te apoyas, la que te da tus energías. Ahora vamos a imaginar que empezamos a quitar cartas, una detrás de otra. Eso es lo que hace una extinción masiva, ¿no? Empieza a eliminar una especie aquí, otra especie allá, y pronto empiezan a desaparecer muchas especies. Y ya no se trata de que desaparezcan especies sueltas. Al final se cae todo el castillo de naipes. Se trata de un efecto en cadena, y en eso consiste una extinción masiva. Las rocas cuentan la extraordinaria historia de lo que sucedió a continuación. Por encima del estrato desierto aparecen nuevos signos de vida. Sabemos que sobrevivieron muy pocos animales que estuvieran presentes antes de la extinción. Acabo de encontrar un reptil mamiferoide carnívoro en un estrato que se encuentra justo encima de la extinción masiva. Este fue uno de los animales que sobrevivió. Los reptiles mamiferoides parecían cruces entre perros y lagartos. Pero no fueron los únicos supervivientes. Dos linajes que sobrevivieron tuvieron más adelante una tremenda importancia. Los dos son animales bastante pequeños. Empiezan a evolucionar porque el mundo está vacío. Y los mundos vacíos producen un número tremendo de diversificaciones evolutivas. Encontramos testimonios de lo que iba a ocurrir en una de las mejores colecciones de fósiles posteriores a la extinción. Una colección reunida por una sola familia a lo largo de 3 generaciones. De todos los cráneos que hay en este museo, este es mi favorito. Este animal es el precursor de los dinosaurios. Y al mismo tiempo que existe este animal, al principio del periodo Triásico, encontramos un segundo pequeño carnívoro muy diferente. Este pequeño cráneo es de la especie que lleva hasta nosotros. Dos de estos depredadores, el pequeño mamífero y el animal reptiliano de mayor tamaño del que vendrán los dinosaurios, se enfrentan en una competición a muerte. Y en el periodo Jurásico hay un claro ganador: los dinosaurios. Los primeros dinosaurios tardaron alrededor de 20 millones de años en evolucionar hasta convertirse en las criaturas gigantes en las que pensamos hoy en día. Los dinosaurios se hacen grandes, alcanzan una diversidad enorme, con todo tipo de adaptaciones extrañas, con armaduras, hay animales depredadores, animales voladores, y se convierten en los animales que dominan el paisaje. Y los mamíferos se refugian en las sombras. Son pequeños, como musarañas o como ratas. Se parecen a algunos de los animales menos impresionantes que conocemos en la actualidad. A Michael Novacek le han fascinado los dinosaurios desde que leyó sobre una serie de expediciones al desierto del Gobi. Mi historia personal con el Gobi empezó hace mucho tiempo. Yo tenía 7 años. Había un explorador muy famoso, Roy Chapman Andrews, que quería ir a Asia Central a buscar restos de humanos primitivos y que terminó encontrando una gran cantidad de dinosaurios. Escribió libros y a los niños les encantaban, y yo era uno de aquellos niños. En los años 30, Roy Chapman Andrews hizo varios viajes al Gobi. Viajaba a lo grande, con 6 automóviles, un equipo de científicos y 100 camellos. No encontró restos de humanos primitivos, pero en cambio se topó con algo mucho más antiguo. Conservados en la piedra caliza, había huesos y huevos de dinosaurios de hacía 80 millones de años.
y también fósiles de pequeños mamíferos. Los mamíferos eran parte de los asombrosos hallazgos que hizo la expedición de Andrews. No eran lo más espectacular. Muchos de aquellos mamíferos son muy pequeños, diminutos. Pero eran muy importantes para la ciencia, porque entonces no se sabía prácticamente nada sobre los mamíferos más antiguos que hubieran vivido a la vez que los dinosaurios hace casi 100 millones de años. El desierto del Gobi es uno de los lugares más aislados del mundo. Cuando China volvió a permitir el acceso a científicos extranjeros hace más de una década, hubo toda una peregrinación. Muchos, entre ellos miembros del equipo de Novacek, buscaban fósiles de dinosaurios. En el desierto encontraron lo que buscaban: más de aquellos extraños huevos de dinosaurio. Pero esta vez, Novacek buscaba algo aún más extraño. En realidad íbamos un poco más hacia el oeste, pero por el camino se quedó atascado el camión cisterna y hubo que parar para desatascarlo. Y mientras lo liberaban, algunos cogimos un par de jeeps y nos acercamos a una pequeña loma. De repente me encontré un cráneo de mamífero en el suelo. Y cada 15 minutos alguien decía: «Tengo otro mamífero». Y yo decía: «Aquí hay otro». Para la hora de comer teníamos como 50 cráneos de mamíferos. Ya teníamos más de la cantidad descubierta en el Gobi en un periodo de 7 décadas. Este es de los más grandes. Esto es el cráneo, y aquí se puede ver los incisivos. En realidad no es más grande que el de una ardilla, o lo que llamamos hoy en día un pequeño mamífero. Y hay diferencias con algunos de los cráneos más pequeños. Entre estos dos tamaños está prácticamente la totalidad de los mamíferos que existen durante la era de los dinosaurios. Como muchos de sus descendientes actuales, los mamíferos sobrevivieron haciéndose prácticamente invisibles. Eran nocturnos, se alimentaban de carroña y se reproducían muy rápidamente. Los mamíferos empiezan a tener cerebros mejor desarrollados. Los ojos se hacen más grandes. E incluso en el esqueleto, detrás del cráneo, empezamos a ver rasgos de transición muy interesantes. En la región pélvica empiezan a aparecer huesos divididos que sugieren un soporte para la cavidad abdominal. Probablemente servía para soportar una bolsa, similar a la de los marsupiales actuales, como las zarigüeyas y los canguros. Una transición entre un comportamiento más primitivo, ovíparo, y otro más avanzado. Una forma de reproducción más avanzada, como la de los mamíferos placentarios actuales como nosotros. Pero los mamíferos siguieron siendo ciudadanos de segunda, en un mundo donde los dinosaurios dominaron, hasta que volvió a ocurrir lo inconcebible hace 65 millones de años. Se cree que un asteroide mayor que el monte Everest colisionó con la Tierra a 40.000 kilómetros por hora. Los mamíferos estaban acostumbrados a evitar a los dinosaurios, pero un asteroide era algo totalmente distinto. Conocido como el evento KT, el impacto cambió por completo la vida en la Tierra. Los pequeños mamíferos sobrevivieron, pero en un paisaje de muerte y destrucción. El castillo de naipes construido desde la anterior extinción masiva se hundió. Pero esta vez, la peor parte fue para los dinosaurios. Sin casi lugares donde esconderse, menos comida e incapaces de proteger a sus huevos o crías, los dinosaurios se extinguieron y los mamíferos consiguieron sobrevivir. Los mamíferos que sobrevivieron a este evento siguieron siendo pequeños, quizá durante otro par de millones de años. Entonces empiezan a crecer un poco y a diversificarse. Se produce una especie de efecto de retraso con el evento KT. Quizá hay una recuperación del ecosistema y entonces es cuando los mamíferos se desarrollan.
La extinción masiva les había proporcionado una oportunidad inesperada. Se puede pensar en los mamíferos tras el efecto Kate como colonizadores. Primero aterrizaron y dieron sus primeros pasos en una tierra que les ofrecía gran cantidad de ventajas y no tenían que competir con esos gigantescos dinosaurios herbívoros o carnívoros. Se extienden y pueblan el mundo entero. Compiten y se diversifican hasta que los animales más grandes de la Tierra son mamíferos. Hace unos 35 millones de años, la evolución de los mamíferos produjo los primeros monos y simios verdaderos a partir de primates algo más pequeños. A partir de ahí, generación tras generación, el proceso de adaptación y cambio, de evolución, continúa. Hace entre 5 y 6 millones de años, en África, aparecen los primeros primates humanoides. Algunos de sus descendientes desempeñarían un papel sin precedentes en el futuro de la evolución. Dejaron sus huesos en el fondo de los valles, en cuevas y lechos de lagos. Empezaron a caminar erguidos. Imprimieron sus huellas en cenizas volcánicas que se endurecieron. Un linaje se separó. Algunas especies se extinguieron, mientras otras evolucionaban convirtiéndose en los antepasados de los humanos modernos. Hoy en día, la tierra hierve de humanos. Esto es Bangkok, la capital de Tailandia. Tiene 10 millones de habitantes y sigue creciendo. Ahora hay más de 6.500 millones de seres humanos en el planeta. Incluso los dinosaurios huirían de nosotros. Hemos provocado un aumento radical del ritmo de extinción. Ahora es más de 100 veces superior a lo normal. A muchos científicos les preocupa que nosotros seamos el próximo asteroide que traiga la sexta gran extinción masiva a la Tierra. Estamos en el Parque Nacional de Caen Krachan. Población 0 habitantes en una extensión que dobla la de Bangkok. Es lo que parece un mundo oculto, virgen, intemporal. A algo menos de 500 kilómetros de Bangkok, esta selva está protegida por barreras naturales. La cordillera de Tenasserim la atraviesa formando un terreno abrupto y accidentado. La selva es muy densa. El río Petsaburi puede ser difícil de navegar. Pero nadie sabe si los animales que viven aquí están escondidos o han desaparecido del bosque. Existe un grave peligro de que se produzca el síndrome del bosque desierto. Un bosque frondoso y aparentemente intacto en la superficie. Pero en su interior los componentes naturales que mantienen el flujo de energía que hace funcionar el sistema se han roto. Hay quien dice, ¿qué importa si se pierde un componente? ¿Qué importa que desaparezca el rinoceronte de Sumatra? Que se pierdan todas las especies de civeta u otras. Pero cada especie ha evolucionado para desempeñar un papel increíblemente importante en este complejo rompecabezas. Alan Rabinovich quiere saber si Caen Krachan se ha librado de los altísimos índices de extinción que existen en todas partes. Para ello, él y su compañero Tony Lynham están recogiendo datos sobre el número de animales que viven en el parque, en especial los carnívoros. Los grandes carnívoros como los tigres suelen ser los primeros animales que desaparecen de un sistema. Si llegas a una zona y encuentras signos relativamente abundantes de grandes carnívoros, sabes lo que tienes delante.
Es un hábitat natural muy sano, o al menos aparentemente estable. Un hábitat típico funciona así. La luz del sol, los nutrientes y el agua hacen crecer las plantas. Las plantas sirven de alimento a los herbívoros, que a su vez sirven de alimento a los carnívoros. Por término medio, 50 kilos de plantas sustentan a 5 kilos de herbívoro, que a su vez sustenta a medio kilo de carnívoro. La existencia de carnívoros sanos indica que la selva está sana. La última vez que estuvo aquí Alan Rabinovich, los datos del bosque eran buenos. Hace más de 10 años llegué aquí al Parque Nacional de Caen Krachan y fue una alegría ver que esto estaba maravillosamente intacto en cuanto a vegetación. Pero lo mejor de todo fue que encontré rastros de tigres por todas partes. Seguía pequeños ríos y veía familias de nutrias que se ponían a nadar a mi alrededor. Por las noches venían elefantes a mi campamento. Los gibones cantaban todas las mañanas. Los calaos volaban por encima de nuestras cabezas todo el tiempo. Este era un bosque sano, intacto, relativamente libre de cazadores, lo que lo convertía probablemente en un lugar excepcional en Tailandia. De hecho, cuando recorrimos todo el país, al final del estudio, se vio aún con más claridad que Caen Krachan era con diferencia el bosque más virgen, más intacto que quedaba en todo el país. ¿Pero sigue siendo así actualmente? En la búsqueda de la vida, cada parada aporta nuevos datos. Recientes de elefante, buen tamaño, y de felino, de un pequeño felino. El grupo utiliza las sendas de los elefantes para moverse por la selva. Esto es una senda de elefantes. Son los senderos que los elefantes están recorriendo constantemente. Y cada vez que pasan junto a esta liana, la empujan hacia allá y luego vuelven a empujarla hacia aquí. Por eso se ha pelado la corteza así. En el parque hay otros 3 equipos recogiendo unas cámaras especiales con sensores de movimiento que se colocaron cuidadosamente hace un mes. Las llamadas cámaras trampa toman una foto cada vez que pasa por delante de ellas un animal. Se ha quedado sin batería, parece. La cámara ha hecho un rollo entero de película y se ha rebobinado, así que tenemos aquí 36 fotos. Lo que nos permiten hacer las cámaras trampa es recoger datos concretos sobre los animales que nos ayudan a cuantificarlos. Una cosa es decir, mira, hay signos de tigres por todas partes, y otra decir, en este estudio hemos tomado fotos de un mínimo de un número X de tigres. Las cámaras son como un observador invisible. En un día, una cámara trampa puede fotografiar más tigres de los que Rabinovich podría ver en meses. Yo diría que acampemos aquí. Mañana bajamos por el río y revisamos esta zona. Y vemos si hay rastros de cocodrilos siameses. ¿Ahí es donde piensas que puede haber cocodrilos siameses? Sí. Eso sería increíble. Sí, eso sería algo especial. El cocodrilo siamés es una especie que hace 30 años se encontraba en todas las selvas tropicales de Asia. Pero han sido cazados sin descanso por su piel. Hace más de una década que no se ha visto a ninguno. ¿Es esto, Tony? Sí. Parece que estas son recientes, ¿no? Oh, sí, estas son recientes. El cocodrilo siamés es una especie que se consideraba prácticamente extinguida en este país y muy gravemente amenazada en todos sus hábitats. Si demostramos que existe una población de cocodrilos siameses en Caen Krachan, eso convertiría a esta región en una de las más importantes de todo el país. Al otro lado del río hemos visto huellas de un oso negro asiático, que es el oso más grande de Tailandia, y también huellas de un tigre muy grande. Llamamos a este sitio el Rincón de los Carnívoros porque aquí se encuentran los 3 grandes carnívoros. Con otro rollo de película y tras haber encontrado las huellas de los carnívoros, el equipo reanuda la marcha para recoger el resto de las cámaras.
Pero de repente comienzan los problemas. No está la cámara. ¿Qué dices? La cámara ha desaparecido. ¿Pero dónde demonios está? Alguien la ha robado. Mierda, la han robado. Sí, ahí se ve que la han cortado. La han cortado por aquí. Alguien ha pasado, ha cortado el bambú y se ha llevado la cámara. Eso puede significar que hay ladrones. O puede significar que hay más cazadores de los que creíamos en la zona. No está. No está. Se han llevado la cámara trampa. ¿Y esa? Tampoco está. No me lo puedo creer. Qué estupidez. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se llevan las cámaras? ¿Qué significa que se lleven las cámaras? Significa muchas cosas. En cuanto a los datos, es una pérdida enorme. Cuesta una cantidad increíble de tiempo y de trabajo planificarlo todo. Simplemente llegar hasta una zona como esta. Elegimos esta zona porque está alejada de todo. El hecho de que las cámaras hayan sido robadas y destrozadas es muy mala noticia. No me había ocurrido nada así en los más de 20 años que llevo viniendo aquí. Parece que alguien ha pasado por delante y la cámara le ha hecho una foto y no querían que eso ocurriera. Así que han intentado llevarse la cámara. Han intentado romper el cierre, pero el cierre tiene un cable de acero. Y no han podido llevársela. Así que han intentado destrozar la cámara, la película, y han cogido un cuchillo y han metido el cuchillo por la parte superior. Ya no me sorprende que haya gente en todas partes en este mundo. Me sorprendería más que encontráramos algún lugar donde no llegara absolutamente nadie. Es un macho joven. Debía de tener unos 2 años. Mucha gente me pregunta por qué hago el trabajo que hago, por muchas razones, pero la principal es que estoy cansado de ver morir animales. Un pescador de una aldea cercana puede tener información sobre el volumen de caza que se produce en el parque. Ahora hay menos tigres que antes porque hay mucha más gente y los tigres se esconden en lo más profundo de la selva. Pregúntale por las trampas. Dice que ellos no utilizan trampas, que no cazan, que aquí no hay cazadores. Me da la impresión de que es una verdad a medias. El equipo de Rabinovich ha recuperado solo 3 cámaras de 10. La expedición podría ser un fracaso si los otros equipos no han tenido más suerte. El viaje termina en la aldea de Bongluk, un asentamiento de 70 familias al borde del parque. Si alguien sabe algo más, será el jefe de la aldea. Pregúntale si ha visto este animal. ¿Sabe lo que es este animal? Ah, vale. Dice que antes había rinocerontes aquí, pero que los cazadores han acabado con ellos. No hay duda de que la principal causa de extinción de especies a escala global tiene que ver con los humanos. Todo, desde la tala de bosques a la eliminación de hábitats intactos o la simple destrucción, todo produce cambios. Hoy en día la destrucción de hábitats es la primera causa de extinción. Las poblaciones humanas se extienden
o simplemente intentan sobrevivir en un mundo donde la mayoría del espacio ya está ocupado. Por ahora no pueden hacer otra cosa que esperar a ver cómo les ha ido a los otros equipos y cruzar los dedos para que haya suerte. Tailandia no es un caso único. Hawái es otro lugar que en un tiempo estuvo aislado. Pero desde hace siglos tiene que luchar contra la causa de extinción número 2, la invasión biológica de especies foráneas que atacan a las especies autóctonas. Nacidas de la lava de volcanes submarinos, al principio las islas del archipiélago hawaiano estaban desiertas, por lo que todas las especies eran invasoras. El mar llevó hasta allí la vida. Llegaron arañas transportadas por el viento en sus telarañas. Pájaros empujados por las tormentas que llevaban pasajeros animales y semillas de plantas. Miles de viajeros llegaron por mar y aire y evolucionaron dando origen a especies que no existían en ningún otro lugar de la Tierra. Con poca competencia y apenas depredadores, habían encontrado un paraíso. Pero ahora el paraíso se encuentra asediado. El paleoecólogo David Barney, que ha venido aquí con su hijo, está explorando la isla hawaiana de Kauai para comprender mejor lo que ocurrió después de que llegaran aquí los polinesios alrededor del año 600 después de Cristo. Estoy buscando sitios que puedan darnos una imagen general de cómo era el paisaje, donde haya información sobre las plantas, los animales, la actividad humana, todo lo que pueda ayudar a reconstruir el paisaje en su totalidad, lo que yo llamo la máquina del tiempo del pobre. La máquina del tiempo es una dolina en la que el barro y el agua han conservado 10.000 años de historia evolutiva de Hawái. Con 2 pequeños generadores y mangueras, Barney la drena todos los días. A mí me gusta pensar que es como abrir una ventana al pasado, como descender al pasado en busca de todos esos fósiles diferentes que te dan detalles de casi todo lo que había en cada momento. A menudo recuperamos grandes cantidades de material muy bien conservado. Por ejemplo, huesos de diferentes aves y caracoles, incluso plantas aún desconocidas para la ciencia. Es un trabajo aburrido y sucio, pero el barro conserva los restos a la perfección. Un día cualquiera, Barney puede extraer 500 kilos de sedimentos de la dolina. Un grupo de voluntarios los lava y los examina en busca de fósiles y artefactos. En cuanto los polinesios llegan aquí, encontramos evidencias de grandes cambios. La razón es que los polinesios no llegaron solos. Traían consigo invasores biológicos, plantas, perros, cerdos, ratas, nuevos depredadores que se alimentaban de las especies nativas y las desplazaban. Aquí tenemos a uno de los culpables. Una mandíbula de rata del Pacífico de unos 1000 años de antigüedad. Cuando llegan estas, muchas de las especies nativas empiezan a desaparecer. Los sedimentos nos cuentan la historia. A lo largo del milenio siguiente, la población humana crece. Al principio hablamos de un número relativamente pequeño de personas que llegaron en canoas polinesias. No pudieron ser tantas. Pero con el tiempo, la población de la isla, todavía en la prehistoria, debió llegar a unas cifras similares a las de la población actual. Aquí había mucha gente. Y los humanos transformaron enormemente el paisaje. Cortaron árboles, quemaron praderas y matorral, y el resultado de estas transformaciones fue que los animales más pequeños empezaron a extinguirse. Cuando llega aquí el capitán Cook, se produce la mayor oleada de invasiones biológicas. De repente aparecen gran cantidad de huesos y dientes de cabra en esos estratos. De repente hay muchos menos pájaros y árboles. Los polinesios trajeron un pequeño número de especies cuando llegaron. Los europeos traen cientos y cientos de especies.
Ahora estamos en un punto en el que hay unas 1000 especies nativas de plantas en las islas de Hawái y más de 1000 especies invasoras que han traído los humanos. La evolución ha entrado en una nueva etapa. Está ocurriendo algo totalmente nuevo y está directamente relacionado con el efecto del hombre sobre el proceso evolutivo. Hawái es un microcosmos que muestra los efectos que están provocando hoy día las invasiones biológicas en el planeta. En todo momento hay 100.000 personas volando en aviones sobre el océano Atlántico de un continente a otro. Se envían mercancías a los rincones más lejanos de la Tierra en cuestión de días o incluso de horas. Con ellas viajan pasajeros más pequeños que no volverán a subir a los aviones con sus portadores para volver a casa. En los cargueros, los depósitos de lastre se llenan de agua en un puerto y se vacían en otro. En ellos viajan especies invasoras, como el mejillón cebra, que llegó a Estados Unidos en 1988. Estos moluscos de unos 5 centímetros se reproducen rápidamente, invaden zonas de desove, atascan conducciones de agua y consumen plancton, que las especies nativas de peces y moluscos necesitan para sobrevivir. En la última década, el gobierno estadounidense ha gastado $4.000 millones en intentar exterminarlo. Muchos de los animales y plantas que llegan son capaces de adaptarse con facilidad a nuevos entornos y medrar. Algunos de ellos no causan problemas, pero preferiríamos que otros no tuvieran tanta facilidad para adaptarse. En este nuevo mundo interconectado, las especies invasoras que llevamos con nosotros están acelerando enormemente el ritmo de extinción de las especies nativas. Algunos de estos animales los trajeron individuos particulares como mascotas. Otros los trajeron para revenderlos, como mascotas o como productos de alimentación. Y algunos vinieron como polizones en diferentes aviones y barcos que llegaban aquí a Hawái. Ese es el caso de la culebra arbórea café. Original de Nueva Guinea, puede llegar a medir más de 3 metros. Durante la Segunda Guerra Mundial, estas serpientes se introducían en los trenes de aterrizaje de los aviones y se hacían un ovillo en los alojamientos de las ruedas, o se escondían entre la carga de los barcos. Cuando llegaban a Guam, escapaban y se refugiaban en la selva. Allí trepaban a los árboles en busca de comida. Los huevos de las aves nativas eran presas fáciles y 9 de las 11 especies originales de aves de Guam se extinguieron. Eso es. Aquí. Ahora el Departamento de Agricultura de Hawái ha empezado a utilizar perros de raza Beagle entrenados para buscar serpientes. ¿Dónde está? Esta vez es un entrenamiento, pero la próxima vez la búsqueda será real. Buena chica, buena chica. La última culebra arbórea café que apareció aquí venía en el tren de aterrizaje de un 747 de Continental Micronesia que había llegado el día antes desde Guam. Eso indica que las serpientes siguen llegando hasta aquí. La principal preocupación del Departamento de Agricultura de Hawái es que la culebra arbórea café se establezca en Hawái. Hawái encabeza la nación en cuanto a especies amenazadas, y muchas de esas especies son aves. Si Hawái pierde a sus aves nativas, también perderá muchas de sus plantas nativas, y todo el ecosistema de Hawái se verá afectado para siempre. Y el paraíso que conocemos podría dejar de existir en cuestión de años. Yo diría que de todas las cosas que le hemos hecho al planeta hasta ahora, como el cambio climático, los efectos en la atmósfera, lo que le hemos hecho al agua, los problemas de contaminación, todo eso está muy mal. Pero creo, por lo que sé ahora, que de las cosas que hemos hecho, lo más visible en el registro fósil dentro de 1 millón de años tendrá que ver con estas invasiones biológicas. Los científicos han acuñado un término para los invasores biológicos. Las llaman especies maleza.
Como las malas hierbas, son capaces de sobrevivir y adaptarse a casi cualquier hábitat, y asfixian a su competencia nativa. Son los grandes supervivientes. Se ha especulado y se ha teorizado bastante sobre por qué las especies invasoras tienen tanto éxito cuando se establecen en nuevos hábitats. Los animales que tienden a invadir son más móviles. Quizás se adaptan mejor a los cambios más generales en los hábitats. Son más flexibles con los cambios medioambientales. Eso les da algún tipo de ventaja competitiva. De todas las especies invasoras de la Tierra, nosotros somos la más móvil, la más adaptable y la más flexible con diferencia. La buena noticia es que probablemente seguiremos aquí mucho tiempo. La mala es que el mundo en el que vivimos puede cambiar mucho más. Según se acelera el ritmo de extinción, cada especie que desaparece hace más difícil la supervivencia de otras. La cuestión es, en nuestro mundo moderno, con nuestro castillo de naipes, ¿cuánto falta para que toda la estructura se venga abajo? ¿Hemos llegado a ese umbral? Este es el estado de las grandes llanuras, Dakota del Norte, tierra de granjas. Es donde se está librando una de las batallas contra la extinción provocada por el ser humano. Solo que esta vez estamos enfrentando a un invasor biológico contra otro. Aquí el enemigo es una planta llamada Euphorbia esula o Lechetrezna frondosa, una planta tan adaptable y resistente que está amenazando con exterminar las hierbas nativas. Ya se ha extendido por más de 4.000 kilómetros cuadrados. Hace más de un siglo los pioneros la trajeron sin darse cuenta en los sacos de semillas. Ahora sus descendientes se ven obligados a hacer frente a las consecuencias. La lechetrezna limita el número de cabezas de ganado que puedo mantener en una pradera. Las vacas se comen la hierba que haya, pero si está infestada de lechetrezna, simplemente no la tocan. Tiene una savia lechosa muy amarga y no les gusta. El bisabuelo de Cy Kittelson se estableció en estas tierras. Hoy en día, Cy y su padre son dueños de 1.600 hectáreas. Esta especie invasora ha cubierto más de un tercio de su propiedad. Han probado a fumigarla con insecticida, pero no es fácil vencer a la Lechetrezna frondosa. Yo lo veo como un cáncer de la tierra y deja el terreno completamente inútil. El insecticida cuesta entre 25 y 30 dólares el litro y hacen falta unos 2 litros para fumigar una hectárea, así que cuesta unos 50 dólares por hectárea, y eso sin contar con tu tiempo. Eso viene a ser lo que cuesta la tierra. ¿Cuántas hectáreas podríamos cubrir? Chuck Weiser, el responsable de créditos agrícolas del banco local, conoce bien el coste económico de una invasión biológica. Lleva 25 años luchando contra la lechetrezna frondosa de una forma u otra. La lechetrezna frondosa es una planta perenne muy resistente que compite por los nutrientes y la humedad con nuestras hierbas nativas. Y las aventaja tanto en su capacidad de almacenar nutrientes como en su capacidad de regeneración y crecimiento. Pero si los insecticidas no acaban con ella, ¿cómo pueden los granjeros combatir a un invasor que se está apoderando del nicho ecológico de las hierbas nativas? La solución puede ser otro invasor descubierto cuando los científicos investigaron qué mantenía a raya a la lechetrezna frondosa en su tierra de origen, Rusia. Es el escarabajo pulga. Se está combatiendo el fuego con el fuego en el plano evolutivo. Los escarabajos pulga se alimentan de las raíces y las umbelas de la planta y hacen agujeros que permiten que entren mohos. Vacían las reservas de nutrientes de la raíz, de modo que la van debilitando y cada vez se debilita más y más hasta que deja de crecer. Los primeros escarabajos pulga llegaron al condado de Ward en 1984. Cada verano, equipos de granjeros recogen escarabajos y los trasladan a las zonas invadidas. Estos pequeños escarabajos se reproducen tan rápido que si se liberan 100 ejemplares en un terreno, un año después se recogen 2 millones.
Por tanto, el problema solo es trasladarlos al lugar adecuado. Nos dimos cuenta de que era difícil llegar a algunas zonas invadidas que estaban en terreno más abrupto y vimos que podíamos soltar los escarabajos más rápido utilizando una avioneta ligera que con cualquier otro método. En el vuelo de hoy hemos lanzado 150 botes con unos 5.000 escarabajos por cada bote. Hemos soltado del orden de 750.000 escarabajos. Las malas hierbas nos roban la vida. Si no hacemos algo, nos lo quitarán todo. Al principio no se notaba. Ahora, cada primavera, salgo y recojo esos escarabajos y los reparto por la tierra y estoy empezando a ver que está dando resultado. Sé que tardaremos bastante tiempo, pero estoy viendo resultados. La historia de la granja de Say es una historia esperanzadora. Nos enseña que no tenemos por qué cruzarnos de brazos y ver cómo se extinguen las especies nativas. Podemos contraatacar, pero eso requiere información que en ocasiones aún no tenemos. En Tailandia, la expedición de investigadores sigue esperando los datos que necesita. ¿Llegarán los científicos a la conclusión de que ya es demasiado tarde para Caen Krachan? ¿Se ha convertido en un bosque sin animales? Los otros equipos han conseguido recoger sus cámaras sin problemas. Tienen 32 rollos de película en total. Mira esto. Mira lo que tenemos aquí. ¡Qué maravilla! Pero tengo aquí una mejor para ti. Mira esta. ¡Qué maravilla de foto! Un tigre, un leopardo, otro leopardo. Otro tigre. Aquí está. Madre mía. Mira. Parece que es un sambar. Qué bonito tigre. Una foto estupenda. Esta es muy interesante. Cazadores furtivos o gente de la zona. Esto es el río Phetchaburi. Es la segunda ruta. ¿Este es el camino que recorrí hace 10 años? Sí. ¿Es ese? Una zona muy interesante. Mira este tapir. Un tapir, sí. Mira esto. Lo tenemos. Mira esto. Un cocodrilo siamés. Ahí está. Míralo. Un cocodrilo. Esta es la primera foto reciente de un cocodrilo siamés en Tailandia. Mientras estábamos durmiendo, mientras íbamos andando, cuando estábamos bañándonos en el río, todos estos animales estaban a nuestro alrededor. Los tigres estaban a nuestro alrededor, los leopardos. El cocodrilo siamés pudo haber estado en el agua, en otra parte del río, mientras nosotros estábamos lavándonos y refrescándonos. Desde luego estaba cerca de nosotros cuando estábamos en esta playa. Estoy seguro de que los tigres nos oyeron y algunos nos vieron. Estoy seguro de que los elefantes se quedaron inmóviles en mitad de la selva cuando pasamos cerca. Todavía quedan sitios donde continúan los procesos evolutivos naturales. La mayor parte de mi trabajo consiste en documentar especies al borde de la extinción, pero de cuando en cuando llegas a un sitio como este y piensas, no está todo perdido, todavía no. Desde luego está cerca, pero el conocimiento es nuestra arma más eficaz contra la extinción, de eso no hay la menor duda. Muchas especies corren cada vez más peligro, quizá de extinguirse a un ritmo mucho mayor de lo normal a causa de las actividades humanas. Pero no estamos en un punto sin retorno en absoluto. Estamos en mitad de un escenario muy complejo y cambiante. La evolución sigue adelante a nuestro alrededor. Si podemos frenar el ritmo de extinciones debidas a la actividad humana y evitar una extinción masiva provocada por el hombre, el ciclo natural de la vida y la muerte, de la extinción y la evolución, podrá desarrollarse a su propio ritmo, mientras nosotros seguimos aprendiendo de él.
En 1859, Darwin escribió: "No tenemos por qué asombrarnos ante la extinción. Si debemos asombrarnos, que sea ante nuestra propia presunción al imaginar, aún por un momento, que entendemos las numerosas y complejas circunstancias de las que depende la existencia de cada especie. La aparición de nuevas formas y la desaparición de las viejas están unidas. Y es un desafío que a cualquiera le parecería imposible. A finales de 1999 pasé 3 semanas acampando junto a una vieja granja abandonada. Recorrí los alrededores y detrás de aquella granja encontré un viejo cementerio familiar. En una de las tumbas estaba enterrado un matrimonio. A su derecha descansaban sus 2 hijos. Las lápidas estaban fechadas, creo recordar, entre 1892 y 1897. La madre había sido la primera en morir, y el hijo más joven había muerto en 1897, a los 42 años. Todos ellos habían fallecido en un periodo de 5 años. Aquí tuvo lugar una tragedia, y no sabemos nada de lo que sucedió. En el epitafio dice, que quiere decir, tomad mis cenizas y esparcidlas sobre la tierra. Así que hace 100 años esta familia desaparece de la faz de la Tierra y no tenemos la menor idea de qué los mató. Así es. ¿Y cómo voy a poder averiguar lo que mató a los animales que vivieron en esas montañas y cuyos fósiles tienen 250 millones de años? En el continuo drama de la evolución, las especies vienen y se van, viven, compiten y mueren. La extinción es la desaparición de una especie. Podríamos decir que una especie tiene una fecha de nacimiento, vive durante un tiempo y se extingue y desaparece. Entre un 95 y un 99% de las especies que han existido en el planeta se han extinguido. Por término medio, una especie se extingue después de unos 4 millones de años de existencia. Puede tardar menos tiempo o puede durar mucho más. Pero todo forma parte del proceso normal de la extinción, que siempre está ahí, siempre está sucediendo. Las condiciones cambian. Aparece un nuevo depredador. Quizá cambia el clima, quizá aparece de repente una cordillera. Hay cambios geológicos y como consecuencia una especie determinada no puede seguir viviendo y se extingue. La extinción de especies que no pueden adaptarse o competir abre oportunidades a nuevas especies, a nuevas formas de vida, en un ciclo constante. Evolución. Extinción. 5 veces en los últimos 500 millones de años, una extinción masiva ha acabado con la mayoría de las especies vivas del planeta. La Tierra misma nos cuenta esta asombrosa historia con sus registros geológico y fósil que se extienden a lo largo del tiempo. Hoy en día, los rebaños de ovejas recorren las tierras altas del desierto de Karoo, en Sudáfrica. Pero hace 200 millones de años, el Karoo era el hogar de animales que apenas podemos imaginar. Era su mundo, y de repente desaparecieron. El geólogo Peter Ward está aquí para estudiar los secretos de la mayor extinción masiva de la historia, la que exterminó a aquellos animales. Hace 250 millones de años terminó el período geológico conocido como Pérmico. Y fueron las rocas del Pérmico las que dieron a Peter Ward las primeras pistas. En este tipo de estratos a menudo hay fósiles. Aquí en el Karoo se suelen encontrar muchos fósiles. Los hay de 2 tipos. Por una parte hay esqueletos y por otra hay restos de actividad animal. Algunos animales excavan madrigueras, hacen pequeños túneles en los estratos. Probablemente hubo uno ahí detrás. Esto puede ser un hueso o una madriguera.
Aquí hay un resto de un animal excavador de algún tipo que vivió y excavó en estos estratos. Eso nos indica que aquí no solo había grandes animales vertebrados, sino una gran diversidad de animales más pequeños. A veces se morían solos, a veces los cazaban los depredadores. Sus esqueletos cayeron en estos sedimentos y son los fósiles que encontramos. El Museo Sudafricano de Ciudad del Cabo alberga fósiles de docenas de especies procedentes de este. De modo que la evolución y la extinción se equilibran. Pero, ¿qué ocurre cuando una catástrofe a escala planetaria aniquila a un gran número de especies en una gran extinción masiva? El juego de la evolución cambia sus reglas un poco cuando se produce uno de estos casos de extinción masiva. De repente es como un nuevo comienzo. Y fue uno de esos nuevos comienzos lo que hizo posible nuestra existencia después de una extinción masiva hace 65 millones de años. Ahora puede que seamos nosotros los causantes de la siguiente, pero quizá esta vez no tengamos tanta suerte al enfrentarnos a la prueba más dura de la evolución.